Entonces, ahorita continuamos con lo que son las patologías del aparato respiratorio, ¿ok? A diferencia de la semana anterior, en donde las cardiopatías congénitas eran sumamente frecuentes, las patologías congénitas del aparato respiratorio, la realidad es que no son tan frecuentes, ¿ok? No son tan frecuentes, muy probablemente en toda su vida no van a haber casos de esto, si a menos que se dediquen pues a ser neumólogos pediatras, ¿no? Probablemente quizás vean algunos de estos casos. Muy probablemente en su internado no vean estos tipos de pacientes, muy probablemente en su residentado no vean ese tipo de pacientes. A lo largo de su carrera de médicos probablemente quizás vean algunos de manera tangencial o directa, y muy probablemente en su epitafio van a decir, no vio ningún paciente de patología congénita respiratoria, es lo más probable. Pero es importante para el curso que ustedes recuerden cómo es la embriología normal y puedan aplicar o entender de cierta patología por qué ocurrió. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Ese es el interés. ¿Que lo vayamos a ver alguna vez? No. Yo he visto algunas, las más frecuentes sí las he visto, lógicamente, pero las menos frecuentes nunca las he visto y probablemente ni las vea. ¿Ok? Y no me siento mal tampoco, porque lo que sé es que las cardiopatías son las que son más frecuentes. Esa la vemos, levanta una piedra, un cardiópata, ¿no? En cambio, malformaciones respiratorias muy raro, ¿okay? Pero no por eso no vas a saberlo, ¿sí? Porque después de que te llegue ese día y llegue el paciente, no sabes nada, pues no, está mal. Pero dirás, ¿no? Ah, sí, yo recuerdo que en el libro estaba. Claro, buscarás en internet en ese momento, ¿no? Pero quedas roche, pues, ¿no? Bien. Entonces, no, de verdad, o sea, para su vida de hasta internado, muy poco, pero sí es bueno que sepan, primero para que sepan la embriología, y que sepan asociar. O sea, el interés muchas veces es que también ustedes lean y entiendan, ¿no? Utilicen el cerebro, ¿no? Lo que está entre las orejas, ¿no? Para que identifiquen y puedan encontrar ciertos patrones de patologías, ¿ok? Entonces la primera pregunta que les hago es, ¿cuál es la diferencia entre un sistema y un aparato desde el punto de vista embriológico? A ver, alcen su mano. Alcen su mano. ¿Nadie? Ya tú, a ver. Escuchen. Un aparato está compuesto estructuralmente y morfológicamente por tejidos que cumplen funciones específicas, ¿no? Y un sistema es cuando está compuesto por ya diferentes, por más de un órgano que cumplen también una función específica. Entonces no hay diferencia, ¿me estás diciendo? Todos son objetos diferentes que cumplen una función específica para un fin. Y los dos me están diciendo lo mismo, pero no hay diferencia ahí. ¿Ya cuál sería la diferencia? Ya, no saben la diferencia, ya lo buscan, pero la siguiente semana me dirán. Ya. Segundo, ¿quiénes han venido leyendo el tema? Alcen su mano, por favor. 1, 2, 3, 5, 7. Ya, está poquito, hay que mejorar, ¿ya? Hay que leer, hay que venirse leyendo. No hay que darle chance a embriología, ¿ok? Nunca le den chance a embriología, porque si no lo va a destruir. ¿Ya? Siempre, ya. Entonces, la semana pasada analizamos conceptos que les iba a servir esta semana, ¿no? ¿Cuál fue, doctora, el concepto? Hemos dicho, no se olviden porque vamos a utilizarlo la próxima semana. ¿Te olvidaste? Bueno. Se dijo, ¿eh? ¿Sí o no? Ya, ¿cuál es, doctor? El concepto que teníamos que hablar, que no íbamos a no podíamos olvidar que íbamos a ver esta semana. ¿No te olvidas? ¿No te acuerdas tampoco? Bueno, hay que tener, mejorar la memoria. ¿Usted, doctor? Cosa de lo que hemos hablado y hemos hecho énfasis y hemos dicho, no hay que olvidarnos porque nos va a servir la próxima semana. Pero el hecho de que no hayas venido no quiere decir que no sepas, pues, ¿no? No han llevado medicina legal todavía ustedes, ¿no? Ya, en medicina legal dice, el desconocimiento de la ley o de la regla no te impide no cumplirla, ¿no? ¿Sí o no? En tu sílabus, no lo hacía el juez, no sabe que ese día no vine. ¿No? ¿Y qué tú crees que vas a quedar libre? No, pues no. No tienes perdón de nadie, pues, ¿no? Si estás en el curso, tienes el sílabus, sabes que si la semana anterior hemos visto cardiopatías congénitas, preguntas, pues, ¿no? Si estás interesado en el curso, preguntas, ¿qué hicimos? ¿No? ¿Qué cosa dijo el doctor que no olvidemos para la próxima semana? ¿No? Y no se acuerda, es lo peor de todo, ¿no? Es lo más triste de todo.
¿Alguien se acuerda de lo que hemos hablado la semana anterior y hemos dicho que por favor no se olviden que lo vamos a hablar esta semana y las siguientes semanas? ¿Nadie se acuerda de verdad? ¿Etnia diafragmática? No, que me ¿O no? ¿No se acuerdan de verdad? Hoy está mal. No sé. De verdad, chicos, hay que analizarse. ¿Hemos hablado de las presiones? ¿No hemos hablado? No, ya, olvídense. Ya, voy a estar así nomás sin ahí, hermano. Pero no cumplen, pero ustedes. Yo sí cumplo mi parte, usted no cumple su parte. ¿Qué cosa quieres que ¿sí o no? ¿Tú cómo te sentirías? ¿No? Si en tu cumpleaños no te dan regalo. ¿Estás acostumbrado? Yo espero de ustedes bastante y ustedes me defraudan, ¿no? Es como el capítulo de Malcolm, ¿no? No espero nada y aún así me decepcionan. Ya, ¿cómo es lo que hemos revisado? A ver, doctor, usted. De las presiones. A ver, habla fuerte, pues, por favor. Ya, la diferencia de presiones se da normalmente de izquierda a derecha. No, pues, en general, ¿por acaso acá hay de izquierda a derecha en el pulmón? De mayor a menor. ¿Cómo? Habla de mayor frente. presión, Escuche. De mayor presión siempre pasa a menor presión. Así es, ¿no? Entonces, en fluidos, ¿ok? El gas, el agua, qué sé yo, la sangre, etcétera, va a ser transferido de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Siempre, no se olviden. Lo hemos visto la semana anterior, lo vamos a ver esta semana y probablemente lo vamos a ver las siguientes semanas, ¿ok? No se olviden, muchachos, por favor. Ya, miren. Entonces, ¿cuánto es la presión de la atmósfera? ¿Una qué? Ya, una atmósfera. ¿Y una atmósfera en milímetros de mercurio cuánto es? 760. Así es, ¿no? 760 milímetros de mercurio, ¿no? Lo pueden medir en pascales, ¿no? En kilopascales, en torricellis, ¿no? En atmósferas, ¿no? Pero vamos a medirlo en milímetros de mercurio, ¿correcto? Y dentro del pulmón, ¿cuánto será la presión? ¿Cuánto? ¿Ah? No, 760 también. Estás en equilibrio, güey. O tú estás inflándote como un globo constantemente. No, pero no. Si no, estaría una difusión continua de aire sobre ti, pues, ¿no? Estamos hablando que se va a cumplir siempre la ley, ¿no? Entonces, estamos en equilibrio, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, va a haber un proceso en el cual va el diafragma, ¿ok? Ah, ya, no, antes de eso, rebobinamos esto, ¿ya? Tenemos que recordar el sistema, el aparato respiratorio, ¿ok? El aparato respiratorio, para que funcione adecuadamente, ¿de qué depende, doctora? ¿De qué factores? A ver. Ahí está, muy bien, el tamaño de la taja torácica, ¿no? La musculatura, los huesos, el diafragma, correcto, muy bien, doctora. ¿Otro? ¿De qué va a depender? Del líquido amniótico, por supuesto, para que pueda expandirse, muy bien. ¿Otro? De una buena irrigación, ¿no? Si no hay una buena irrigación, no va a haber una adecuada hematosis, no va a haber un adecuado funcionamiento. ¿Correcto? ¿Otra, doctora? Atiórate, ¿no? ¿Otra, doctora? Ácido retinoico. Espérate, ¿tú eres doctora? Ya, doctora, usted. Ácido retinoico. Ya, muy bien, ácido retinoico. Ya, ¿y para qué va a servir el ácido retinoico? Tanto que has dicho. ¿Para qué va a servir? No, tú qué haces ahí. ¿Cómo te llamas tú? María Jesús, ya María Jesús, vamos. ¿Para qué? ¿Para la producción de qué? ¿De qué? ¿De cuál? ¿Ah, sí? ¿FGF cuánto? 8 días. ¿Segura? Bueno. Ya, otro, doctor. Otro factor. Uno acá. ¿El cuál? ¿El TBX qué? ¿Cuál? ¿Ya, doctora? Ya, otro, doctor. ¿Ah? Ya dijo, pero no estás escuchando, ¿no estás atento a lo que está hablando? No, sí. Entonces, pues no repitas, pues, por favor, ¿no? Ya, usted, doctor. ¿No te acuerdas? Ya. Movimientos fetales también, ¿ya? Y recuerden pues, todo lo que ha hablado la doctora, ¿no? El surfactante, el alveolo, etcétera, 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 ¿correcto? Entonces, esos factores son determinantes para un buen desarrollo del árbol traqueobronquial, ¿correcto? Entonces, ustedes como recordarán en embriología, menciona que hacia la semana X, que ustedes recordarán, en el intestino anterior, a nivel dorsal o ventral. Ahí está.
a nivel ventral se va a producir una yema, ¿verdad? Esta yema, una yema, ¿cómo le llaman la yema? ¿Yema branquial yema? ¿Sí? ¿Cómo le llaman a la yema? Yema respiratoria, ¿no? La yema respiratoria empieza a producirse, ¿ok? Y empieza a desarrollarse hacia cefálico y hacia caudal, ¿correcto? Luego, en la semana tal, X, Y, no, Y, empieza a formarse hacia los laterales un tabique, ¿correcto? Y va a unirse, ¿sí o no? Sí. Hasta que va a ocurrir que a la semana Y, Z, ¿no? Z, se va a separar el intestino anterior, que va a ser esófago, y el trague, divertículo, lo que quieras, ¿ok? Ya está. Semana 6, ¿no? Ya ustedes ya se dirán, pero ya, muy bien. ¿Qué más? Luego va a haber un proceso de repitalización, recanalización del esófago, que va a estar como un cordón cerrado. Va a haber vacuolas, se va a vacuolizar y se va a producir un tubo que se va a repitalizar para el esófago, ¿no? Se va a convertir finalmente en eso. Eso ya lo he visto en teoría, ¿verdad? Ya, perfecto. Esto no me hago énfasis mucho en eso. Muy bien. Entonces, vamos acá. Tenemos al cuerpo, ¿no? Eso, digamos, ¿qué persona le pone? ¿Qué nombre? Denis. Ya, Denis. ¿No? Denis es el hombre lobo, ¿no? Entonces, va a pasar que él va a hacer cambios en su caja torácica, lo que va a producir va a... Dame blue. Ya se enseñó cómo se pasa. A ver, tu mano. Así se pasa, no practicaba. O tú jalaste el... ¿Jalaste con esto? Ahí, entonces, ¿cómo no sabes pasar instrumentos? No, hemos enseñado eso, ¿sí o no? Ya, entonces, chica. Ya, muy bien. Entonces va a haber una presión negativa, ¿ok? 760 también le conocen como 0, ¿ok? Entonces va a haber una presión negativa, ¿ok? Va a ser menos 4, o sea, 756. Entonces, ¿qué va a pasar, doctor? Cuando esté en menos 4. ¿Ah? ¿Mayor qué? ¿Y qué va a ocurrir? ¿De qué? ¿Ves lo que te está contando? Tú tienes que pensar, pero ya está bien, el ingreso de... ¿Por qué? O sea, va a haber mayor presión en el medio ambiente que en el alveolo. Así, entonces, como va a haber mayor presión que acá, va a ingresar el aire, ¿correcto? ¿Y eso cómo se le conoce en el vulgo? Inspiración, ¿no? Este no sirve. Ya, muy bien. Entonces va a ingresar el aire y esto se le conoce como inspiración, que es un cambio de presiones nada más, ¿te das cuenta? No, nada más. ¿Y qué pasa cuando ingresa el aire? ¿Qué va a pasar con la presión acá? Va a aumentar, ¿no? Progresivamente va a aumentar, ¿no? Por eso tú va a aumentar la presión, ¿sí? Hasta que llega un momento en el cual vuelve a 0 y en el cual empieza a aumentar y se pone en más 4, ¿correcto? Le va a ser 764. ¿Y qué va a pasar ahí, doctora? ¿Cómo? ¿Y qué cosa es la expiración? Botar el aire. Expulsión del aire, pues puede decirlo, ¿no? A través del alveolo hacia el medio ambiente, ¿no? Ya, entonces sale el aire y es un aire con CO2, rico en CO2, ¿no? Sí. Muy bien, esto se llama la expiración y esta se llama la inspiración, ¿verdad? Ya está, muy bien. Ahora, situémonos en la tráquea, ¿ya? Acá. Vamos a la tráquea. ¿Ok? Entonces, esta es la tráquea. Y vamos a tener a... ¿Quién era su amiga el oxígeno? ¿Dónde está el oxígeno? ¿Se fue? Ahí está. Aquí. Ah, tú eres el oxígeno, ya. Entonces, ¿qué va a pasar acá en la tráquea? En la inspiración. La presión. ¿Va a haber una fuerza centrífuga o centrípeta? ¿Qué sé? ¿Ah? Tú, habla PN. ¿Cómo? Centrípeta. ¿Qué cosa es centrípeta? Hacia adentro. ¿Y centrífuga? Ya, entonces vuelvo a repetir aire. ¿Cómo es? En la inspiración. ¿Centrífuga o centrípeta? Centrípeta. ¿Ah? O sea, ¿el aire va a ir hacia adentro?
Centrífuga. La fuerza viene hacia adentro en la inspiración. No, más ¿Sí? después, así fuera. ¿Estás seguro? Así fuera, Centrípeta. No, ¿cómo centrípeta? Centrífuga, me chico, no me van a confundir. Centrífuga. La presión, mira, pues no están hablando del puño, no están hablando, la se mata explicando. El puño, ¿no están diciendo? Si es el puño cerrado, la presión era aumentada, ¿no? Si es el puño abierto, la presión disminuía, ¿no? Ya. Igualito, pues, la presión se va a disipar así. Estás inspirando, pues. Es como si fuera esto, ¿ves? Vamos a llenar eso. Está colapsado, ¿sí o no? La presión no está yendo hacia afuera, hacia la pared. Ya, pues chicos, pucha, no, pues, ¿qué? No sé. ¿No han visto Camila cuando eran niños? Ya. Entonces acá es centrífuga. La presión va a ir así, ¿ok? En inspiración, ¿ok? Y ahora vamos a ir en expiración. En expiración, lo mismo. Estoy pintando azulito porque es expiración, para que ustedes se acuerden que es aire poco oxigenado. Ya. Entonces el oxígeno. Ya, ¿y qué va a pasar ahí? Usted, doctor. No, usted, doctor. Centrípeta. Habla bien, una frase, elabora, pues. ¿Ah? Claro, pues, chicos. Ustedes ya son adultos, son universitarios. Centrífuga. Trigo no se falla. Ni sabe lo que están hablando. Ya, entonces en la tráquea, a ese nivel, va a haber una fuerza centrípeta, ¿correcto? Porque es la expiración. Entonces va a haber así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ya. Y doctor Batman, ¿va a colapsar en la tráquea? Ahí sí. Ahí sí va a colapsar, ¿no? Porque está la presión ahí, ¿no? ¿Sí, no? No, pues ¿cómo va a colapsar la tráquea? Si no te hubieran muerto ustedes todos, pero... Ya sabía. ¿Y por qué no dijiste yo me opongo como Aventura? ¿Por qué no dijiste así? Ya, a ver, habla de tú que te gusta Aventura. Ya, habla. ¿Por qué no colapsa? Porque la presión va hacia el centro. Ya, pues colapsaría, pues mira esto. El cartílago, ¿no? ¿Ves? Mira. ¿Ves? ¿Colapsa o no colapsa? Mira. Esa es inspiración. Expiración, pues. ¿Colapsa o no colapsa? No, pero en inspiración no colapsa. Yo no te preguntaba inspiración. Y en expiración sí colapsa. Ya. ¿Cómo es? ¿Colapsa o no colapsa? Expiración sí colapsa. Sí colapsa. Sí. Seguro. Entonces todos pues, colapsaríamos cada 2 segundos, pues estaríamos muertos, pues chica. Ya, y entonces, ¿cómo es? Ya, doctor, ¿por qué no colapsa? Escucha. Porque siempre va a quedar una parte de oxígeno todavía, eso va a evitar que no colapse. Sí, pero no. Ya, otro, doctor, de su costado. ¿Por qué no colapsa la tráquea? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Usted no llama anatomía? El cartílago. Cartílago, pues, chicos, tiene cartílago. Que es una estructura dura, pues, ¿no? Tiene cartílago, ¿ok? ¿Y qué forma tiene el cartílago, doctor? Ya que te gusta hablar de cartílago. ¿Sí? ¿En anillo o en C? En C. ¿Cómo es la tráquea? ¿En anillo o en C? En C. En C. ¿Y entonces por qué dicen anillo traqueal? Porque, o sea, una parte... Nadie dice C traqueal. ¿Cómo es? Así es, sí. ¿Es anillo o es C? Entonces ¿por qué la gente dice anillo traqueal? Y no diría C traqueal. ¿Cómo es? ¿Qué te dice la lógica? ¿Ah? Ya, claro que sí, son anillos traqueales. Pero de ese anillo, no todo el anillo es cartilaginoso. Claro, o sea, ambos son ciertos. Pero, claro. Entonces, la parte anterior es cartilaginosa y la parte posterior es fibrosa. ¿Por qué? Porque justamente está el esófago, ¿te acuerdas del esófago anterior? Que fue la membrana, ¿no? A ver, pues claro. Ya. Pero, todos los cartílagos, todos los anillos traqueales son en forma de C de su cartílago. ¿O existe alguno que no sea así? La carina. No, la carina no. Clicoides. Cricoides, pues chico, cricoides. Muy bien. El cartílago cricoides es el primero y es completamente cartilaginoso, toda la circunferencia. El resto va a ser forma de herradura
cartilaginosa. ¿Ok? Que va a evitar que esto se ponga redondo pues en la inspiración, y va a evitar que esto se colapse en la expiración. Si no, porque si no estaríamos todo globuloso dentro del cuello, ¿no? Y no ocurre eso, ¿verdad? Ya está, muy bien. Entonces, ¿se entendió, verdad? Ya. A veces les hablo fuerte para que genere un sentimiento de sorpresa y no se olviden. No, no es para que se asusten, para que se sorprendan y entonces se les quede grabada la sesión, ¿no? Porque si soy monótono así, entonces se duerme, pero yo no. Hago aumentos y bajas de volumen para que se acuerden. Ese profesor ahí tan se acuerda. Ya, se acuerdan, ¿ok? Perfecto. Bien. Y vámonos al alveolo. ¿Ok? En el alveolo, también, ¿qué fuerza va a haber? En la inspiración va a ser Centrífuga. centrífuga, ¿correcto? Y en la expiración, Centrípeta. sí, ¿verdad? Y acá sí colapsa, ¿verdad, doctora Oxígeno? No, pues chicos, no, estamos estudiando. Una hora la doctora estaba explicando. Ya, ¿y por qué no colapsa? ¿Por qué no colapsa, doctora? Doctora, ¿por qué no colapsa? Porque no sale todo. ¿Y por qué? Porque el surfactante impide que colapse el alveolo. Ahí está. Claro, pues chicos, ¿ves? Yo no entiendo que está una hora explicado, una hora de su vida perdido la doctora. Sí, colapsa. No, no colapsa, porque si colapsara, te pones cianótico y te mueres, pues también igual, ¿no? Así es, entonces no colapsa, ¿ok? Siempre va a haber una pequeña, o sea, digamos que esto se pone así, y va a haber una pequeña zona de un liquidito, ¿no? Una cosita celosita, ¿no? Que es justamente el líquido y el surfactante purpúreo, ¿no? Y acá sí, este sí se va a encender, ¿verdad? Ahí sí, porque no tiene pues cartílago, ¿se entiende? Entonces recuerden, tráquea tiene cartílago, bronquio primario, bronquio secundario, bronquio terciario sí tienen cartílago, ¿ok? Bronquiolo ya no tiene cartílago, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio no tiene cartílago, y es músculo liso, ¿correcto? Y hacia el final, el alveolo no tiene cartílago. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Estamos bien? Ya, muy bien. ¿Qué término más tenemos que saber para entender la práctica o las patologías? ¿Qué es una fístula? Doctor, al fondo, ¿qué es una fístula? Escucha. No te acuerdas, bien. ¿Qué es, doctor, una fístula, doctor? Es como una estructura tipo sobresaliente, ¿no? Una estructura sobresaliente. Muy. O sea, una nariz. Más o menos como una vesícula. Una vesícula. No sé. Bueno, no lo sé. Es como una formación de un canal. Un canal. O sea, digamos, que va a comunicar a otras, Escuche. que va a comunicar a otras partes, por ejemplo. Un canal que va a comunicar a otras partes. O sea, un bronquio. O sea, es un canal anormal. ¿no? Por Ah, ya, ejemplo. un canal anormal. Esa es la palabra clave, ¿no? Es una conexión anormal, una conexión anómala. Esa es la palabra clave. ¿No? Porque conexión puede ser cualquier cosa, ¿sí o no? ¿No? De tu boca al exterior es una conexión, ¿sí o no? ¿Y tu boca acaso es una fístula? No, igual tu ano también. No es una fístula. ¿Sí o no? ¿Por qué te ríes? ¿Nunca has visto un ano? ¿En anatomía no llegó? Ah, no llevo todavía anatomía, ¿no? En anatomía. Ah, ya, no te ríes por eso, te has imaginado. Ah, ya, no es una fístula. Ya, entonces, una fístula, hemos dicho, la palabra clave es una conexión anómala entre dos tejidos, dos epitelios, dos órganos, dos estructuras, ¿correcto? Es una comunicación anómala. Por ejemplo, a ver, si de pronto tienes un alveolo, se rompe el alveolo, ¿no? Y empieza a buscar un camino y empieza a ver un huequito por tu tórax, y cuando tú toses, sale un airecito por acá. Eso sería una fístula, ¿no? ¿Sí o no? Porque es una comunicación anómala entre dos estructuras, ¿no? El alveolo, que tiene... ¿Cuál es el epitelio del alveolo? Plano. No es plano. ¿Cómo es el epitelio del alveolo? No, ya, ¿qué cosa? Epitelio plano. Ciliado pseudoestratificado, pues, chicos.
cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Pseudoestratificado. ¿Del alveolo? No, del epitelio respiratorio en general. Ya me equivoqué. Alveolo. De la pseudo. Está bien, sí me equivoqué. Está bien. Lo admito. No, está bien, el epitelio respiratorio en general, ¿no? Es pseudoestratificado. Ciliado. Así es. Eso nunca se olvida en el epitelio respiratorio. Ya, muy bien. Entonces, ¿y el epitelio de la piel? Plano, queratinizado, ¿no? Ya, muy bien. ¿Y el de la tiroides? Plano. Cuboideo, ¿no? Claro. Cúbico muy simple. bien. Eso siempre preguntan en exámenes de cuando están en último año. Llegan a séptimo año y dicen, no me acuerdo nada. Dicen, ¿no? Y tienen que matricularse en los cursos, ¿no? Es lo que ocurre, pues, la verdad. Sí. Y son cursos que ya llevaron, el primer año. Creo que abriría mi libro Di Fiore y leerían. En vez de estar pagando cuántos miles de soles, ¿no? Bueno, pero es así, ¿no? Cuestión de inversión, ¿no? La oferta y la demanda. Bueno, en fin. Entonces, primer término que tenemos que saber que es una fístula. Ya sabemos que es una fístula. 2. ¿Qué es una atresia, doctor? Atresia. Obstrucción. Está bien, pero falta completar. ¿Qué es una atresia, doctor? De canalización completa. Claro, la idea es que lo explique con sus propias palabras, ¿no? O sea, hay una ausencia de luz. No se completó la estructura. No necesariamente, es que puede ser por muchas causas. Una de esas es por una falla en la recanalización. Pero no es absoluta, ¿no? Hay por una falla vascular también. Sí, también, o sea, como te digo, hay falla vascular. Hay varias formas de ocasionar atresia. En el tallo traqueoesofágico también. Fallo. ¿Fallo? ¿Qué es el fallo? Fallo de... Dice Lánzaro, dice fallo. Ahí ya, muy bien. ¿Ah? Ya, todavía no. Después lo roto. Ya, muy bien. Entonces, la atresia es una ausencia de comunicación en un canal, ¿no? Una estructura tubular, que puede ser, por ejemplo, el intestino. Entonces, hay varias formas de producirse esta atresia. Una de ellas es falla en la canalización, etcétera. Hay fallas vasculares, anoxas, etcétera. Hay un montón que vamos a ver seguidamente en la semana 2. ¿Ya? Y se difiere de la estenosis. ¿Qué es la estenosis, doctor? La estenosis es una... Pues, habla fuerte, Pedro. Es cuando el conducto está chiquito, ¿no? Esa es la ¿Qué? estenosis. ¿Cuando está chiquito el huequito? O sea, cuando en la reepitelización no es completa, es parcial y queda un poquito de grumitos en el tubo y hace que pues el tubo sea más pequeño, o sea, delgado. ¿Está delgado y chiquito? No te entiendo bien. Algo así. Bueno, está más o menos, la idea es que lo entiendas tú, ¿no? Y a ver qué cosa ve usted en el público. A ver, nosotros. ¿Qué es eso de la estenosis? Es cuando el diámetro disminuye parcialmente, ¿no? Ya. Por ejemplo, O sea, no hay una ausencia de luz, pero hay una disminución del calibre en esa zona. ¿Okay? O también le conocen como estrechez, ¿no? Hay una disminución del calibre de algo, ¿no? Como lo vio pasar la vez pasada, la coartación, ¿no? O sea, disminuye la luz. Es una estenosis, ¿correcto? Ahora, que una de las formas es justamente lo que menciona su compañero, que hay una falla parcial de la recanalización que va a ocasionar que haya grumito, qué sé yo, que va a formar un diafragma, que le dicen así, y esto va a ocasionar que justamente la luz se disminuye de calibre, pero no sea totalmente ausente. Sí, efectivamente, ¿no? Esa es una de las causas, pero no es la única, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un páncreas anular y lo abrazo al duodeno, con el tiempo lo voy a achicar su calibre, ¿cierto? Y ahí no hubo nada de lo que tú dices. O sea, es lo que tú has mencionado, es una de las causas, pero no es la única. Lo que igual también él mencionó, una de las causas de atresia, pero no la única. Que ya lo vamos a ver con más detalle probablemente en la semana 12, cuando hablemos de las mangueras y tubos pues, del tracto gastrointestinal, ¿verdad? Manguera. Los gafiteros, ¿no? Sobre ese. Muy bien. Entonces, eso es estenosis. Ya sabemos que es estenosis, sabemos que es atresia, sabemos que es fístula. Ya, ¿qué es válvula? Doctor, acá, doctor. ¿Cómo se llama? Que tiene 4 cámaras. ¿Qué es válvula? Como una puerta. Es una puerta. Una compuerta. Ya, abre. Ya. Se abre y se cierra como una puerta. ¿Y cuál sería la diferencia entre con una puerta? Ejemplos de válvulas hay la válvula aórtica,
¿no? La válvula mitral, Tricúspide. la válvula semilunar, la válvula iliocecal, ¿no? La válvula de, ¿cómo se llama? De Eustaquio, ¿no? La válvula de Que no hace el movimiento retrógrado. ¿Y entonces qué cosa es una válvula? ¿Cuál es la diferencia de una válvula y cualquier otra cosa? Un esfínter, por ejemplo. El esfínter el cardioestofágico, ¿no? El esófago gástrico es un esfínter también, como una puerta, entre comillas, ¿no? Sí. Se abre, pasa la comida. Se cierra, no pasa la comida. ¿Cuál es en relación a la presión? A ver, cuéntame. Ya. Pero cuando tú estás viajando en el micro, ¿ok? Estás con diarrea. Te cuento el ejemplo. Y no quieres obviamente defecarte en tu pantalón, ¿no? Y contraes el esfínter, ¿no? Y pone bastante fuerza porque no tiene que se vuelve válvula, tú hablas de válvula anal. No. Se vuelve, es esfínter anal, ¿sí o no? Ya, ahí el externo, porque el interno es automático, ¿no? Músculo liso. El externo es autónomo. Ya, entonces no es por ahí. Ya, ¿cuál es la diferencia de una válvula y un esfínter? ¿Cuál es una válvula? Una válvula, la diferencia. La válvula. ¿Por la qué? Puede ser, no, ya, otro. Autónomo. O sea, la válvula es autónoma y el otro es... El esfínter nosotros podemos controlar. No todos. El perro quizás contrae su esfínter, ¿no? Es verdad, el perro tú le das comida veneno y el perro lo vomita y lo hace de manera voluntaria. En cambio nosotros el esófago lo tenemos voluntario solamente el tercio superior. El demás es liso y no es voluntario. Y es esfínter y no es voluntario. Ya, entonces la palabra clave acá es que la válvula no va a permitir que haya un retorno del material o del fluido hacia la cavidad previa. ¿Ok? Solo es de salida, como dicen, ¿no? Así es, ¿no? En cambio, si vamos a ver otro, sí puede entrar, ¿no? Sí puede entrar, ¿no? En el esfínter, claro, pues si tú tienes el esfínter, ¿no has visto la gente, un montón de gente que tiene, entre comillas, gastritis y reflujo? ¿Has escuchado o no? ¿Erge? En cambio, una válvula bien diseñada no tendría por qué, a menos que latas y de pronto regresas a tu corazón. No ocurre eso, ¿correcto? Entonces la válvula se caracteriza justamente porque una vez que avanza, permite la salida, pero no el retorno, ¿ok? Lo mismo que pasa, por ejemplo, en las válvulas de tus venas, ¿ok? La sangre con la contracción de los músculos empieza a ascender antigravitatoriamente y ya no regresa, pero no, ¿sí o no? Si no tendrías las piernas hinchadísimas, pero no. Y ahí si hay enfermedad así, lógico, pues, ¿no? Las varices, pues, ¿no? Que hay una tortuosidad de los vasos, porque es una falla valvular, insuficiencia venosa que dicen. Y justamente la palabra insuficiencia es cuando la válvula no funciona bien. Por ejemplo, tienes insuficiencia valvular mitral, es que el corazón, una gran parte fluye hacia un lado y una pequeña parte retorna. Esa es una insuficiencia valvular. Igual en la varice, hay insuficiencia venosa, dicen. Lo mismo, pero la válvula avanza, pero una parte regresa, ¿no? Ya he aprendido que es válvula, ¿no? Ya muy bien. Tantos conceptos previos. No se habla. Porque mi interés, como le digo, no es abarrotarlo, apabullarlo de enfermedades, no que la atresia, no que... sino que entiendan ustedes más o menos el concepto, ¿no? Y ya después ustedes lean más profundidad y entiendan, ¿no? Todo tampoco le voy a decir, ¿sí o no? No me pagan lo suficiente. Ya, sigamos por favor. Ya, el examen, ¿cómo te voy a preguntar? ¿Nunca he visto los memes? Lo que me enseñan en clase, lo que gusta en el examen. Ya, muy bien. Ya, entonces, a ver, dale la manito interactiva. Entonces, los factores que son relacionados a un buen desarrollo del árbol traqueobronquial, como ustedes bien han dicho, es muchas veces el ácido retinoico, ¿correcto? Que va a tener relación y va a aumentar los factores de transcripción, como el TBX4, que lo que van a hacer, van a inducir la formación de la yema pulmonar, que ya hemos hablado, ¿correcto? Y esto va a ser finalmente después el crecimiento del árbol traqueobronquial y el desarrollo pulmonar. Además, los movimientos respiratorios fetales, una buena cavidad torácica, ¿no? Con su musculatura, diafragma, tórax, musculatura, huesos, etc., que sea adecuado y suficiente,
una suficiente cantidad de líquido amniótico que nos va a permitir que el pulmón se expanda y no se vuelva hipoplásico. ¿Cómo se llama cuando hay una secuencia que empieza con una ausencia de riñones? Secuencia de Potter, ¿no? Muy bien. Ya, X por favor. Ven a la siguiente, s'il vous plaît. Siguiente por favor. Ya está. Entonces, podemos dividir a las malformaciones congénitas del aparato respiratorio en esos 4 subtipos. ¿Ok? Podemos ver malformaciones de la laringe y de la tráquea, podemos ver malformaciones pulmonares, podemos ver también malformaciones de la caja torácica y malformaciones vasculares. ¿Correcto? Entonces, estamos desglosando nuestro aparato respiratorio, ¿verdad? O es de la caja, o es de adentro, del motor, ¿no? O es de las válvulas, ¿no? O es de los alimentos, de las cables, ¿no? De las tuberías, ¿no? Como un carro, ¿no? Algo así. Ya, entonces, vámonos al primer check, al primer clic, porfa, de malformación de laringe. Ya, esas malformaciones son sumamente infrecuentes los primeros. El más frecuente de acá es la fístula traqueosofágica, ¿ok? Los demás son sumamente infrecuentes, ¿ok? El término malasia, ¿ok? El término malasia, ya sea traqueomalasia o laringomalasia, va a ser una debilidad del cartílago, ¿ok? Va a haber una debilidad del cartílago. Entonces, hablemos un poquito de la traqueomalasia, ¿ok? Entonces, en la traqueomalasia va a haber una debilidad de este cartílago, ya no va a estar bien conformado, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que sí va a pasar ahora en la expiración, doctora? Se va a elongar. Claro, pues esta vez sí colapsa, pues, porque ya el cartílago es deficiente. Y entonces, ¿qué te va a producir? Un quejido, ¿ok? Un estridor, ¿ok? El estridor laringio o el quejido traqueal, ¿no? A la expiración, ¿correcto? Va a ser un sonido que lo buscan en Google, por favor, ¿ya? A menos que por ojo tenga una persona que tenga traqueomalacia, ¿no? Si conocen, lo filman, ¿no? Si no lo conocen, búsquenlo en YouTube, ¿no? Así es. Es un sonido como un pato, como un graznido de pato, ¿no? Hace un quejido, ¿no? ¿Cómo? Pero, ¿cómo? No, busca en Google. Ahí está, muy bien. Bien, entonces luego tenemos la hendidura. Hendidura es como una muesca, ¿no? Como se habló la vez pasada. Muy bien. Atresia, ya hemos escuchado que es una ausencia de luz. Y estenosis, una disminución, una estrechez del diámetro traqueal. ¿Ok? Muy bien. Puede ser congénita, hay también patologías adquiridas, pero no es índole del tema de hoy, sino que nació con eso. Y finalmente las fístulas traqueosofágicas. Cuando hablamos de las fístulas traqueosofágicas, inherentemente también tenemos que hablar, porque están muy relacionadas, a la atresia esofágica. ¿Ok? Bien. Dale X, por favor. Ya. Vean la otra, por favor. Ahí está. Entonces, en esa vamos a tener varios tipos, ¿no? Malformaciones pulmonares que vamos a estudiar: los quistes broncogénicos, la malformación adenomatoidea quística, el secuestro pulmonar, ¿no? El enfisema lobar congénito, la hernia diafragmática, ¿ok? Muy bien. Aunque la hernia diafragmática también podría entrar en la malformación de la caja también, ¿no? Ya, eso lo vamos a ver la próxima semana, entonces ya no lo vemos ahora, ¿no? Ya. Y luego tenemos, pasa por favor, la malformación de la caja. Y a las malformaciones de la caja tenemos el pecto excavatum, eso ya lo hemos estudiado la semana anterior, ¿no? Sí, ¿no? Hace 2 semanas creo, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué ocurre, doctor, el pecto excavatum, doctor? ¿Alguien se acuerda? A ver, doctor, usted. Un sobrecrecimiento de los cartílagos externales. Es una falla en el plegamiento de los cartílagos costales, ¿no? Que va a hacer que haya una alteración estructural del esternón, ¿correcto? Entonces recuerden, siempre hay el manubrio va cerrándose de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y hay una subdivisión que se tiene que fusionar, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte, no? Ya, bueno. No, generalmente no se asocia a falla genética. Normalmente es una falla en la migración. Perdón, en el plegamiento. Ya, luego tenemos a la distrofia torácica asfixiante, el síndrome de Jean, que lo van a leer, ¿no? Que no lo vamos a ver ahora. La hipoplasia de músculos pectorales en la secuencia de Pola. ¿Cuál es el evento primordial en la secuencia de Pola, doctora? El evento que inicia toda la secuencia de Pola. No, le preguntaba a la doctora.
No te acuerdas. Ya. ¿Alguien que se acuerda? Ya, usted, doctora. Falla del flujo sanguíneo en la arteria subclavia. Ya, y eso va a ocasionar que luego hay una falla en la mamaria, hay una falla en la formación de los miembros superiores, que a veces puede haber polidactilia, braquidactilia, etc. Y puede haber también, o bueno, va a haber alteración de la isquemia en el músculo pectoral mayor y o menor, ¿correcto? Entonces es una secuencia. Entonces ya lo hemos estudiado, así lo vamos a ver. Ya, siguiente, por favor. El músculo vascular. Y en las malformaciones vasculares vamos a tener tejidos, vasos linfáticos, vasos venosos y arteriales, ¿ok? Si hay una fuga, digamos, de líquido linfático en el tórax, se llama quilotórax. Luego también puede haber líquido seroso, que es el hidrotórax. Y también podemos tener anillos vasculares, miren acá. Hay un doble callado aórtico, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí le está haciendo una compresión extrínseca al cartílago traqueal, ¿correcto? Y esa compresión va a alterar la estructura del cartílago traqueal y que va a ocasionar traqueomalacia, ¿se dan cuenta? ¿Se entiende, no? Ya, muy bien. Entonces, son muchas patologías, no vamos a ver todas. Ya, siguiente, por favor. Ah, obvio, pero... Ya. Ya, no, siguiente, por favor. Eso es lo que ves en la idea. Ya. Entonces, hablemos un poquito de la atresia traqueal. Es sumamente rara, ¿okay? Nunca la he visto yo y probablemente ustedes tampoco lo vean, ¿no? A menos que se dediquen pues a ustedes a, no sé, pues a una especialidad que vea esos casos. Pero bueno, la verdad que nunca he visto, ¿ok? Lo clasifica Floyd, ¿ok? En 3 tipos. El tipo más frecuente es el tipo 2, más o menos un 65% de los casos. Dale la manito, por favor, a la manito interactiva. Ah, dale al medio. Ya. Es el tipo 2. Si se dan cuenta, en el tipo 2 el esófago va a estar unido anómalamente a nivel de la carina, ¿no? Y el resto de la parte superior o cefálica no va a haber tráquea, ¿ok? Y están fusionados, ¿correcto? Entonces eso se explica por una falla en la pared, el tapizado de los tabiques laterales y no terminan de fusionarse. Y en la yema no hay un crecimiento cefálico, entonces por eso se produce eso. El segundo puesto, más o menos 30%, creo, a ver, o 22%, creo, el tipo 3. ¿Ok? Entonces ahí si te das cuenta, cada bronquio primario, el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, emergen o bueno, se fusionan anómalamente con el esófago, ¿correcto? Bien, y el tipo 1, 13%, mucho más raro, es que hay un corto segmento de tráquea que se va a conectar al esófago anterior. Eso es raro, ¿verdad? Bien. Siguiente, por favor. Nunca lo van a ver, probablemente se les pregunta. Sí, va a vivir, ¿qué día va a vivir? Tiene que operarse. Ya, muy bien. Bien, ahí tenemos la estenosis traqueal. Si se dan cuenta, la estenosis es una estrechez. Vamos a tener 3 tipos. El tipo A va a haber una disminución del calibre de más o menos 2 a 3 anillos traqueales, ¿correcto? Entonces va también dar una configuración, va a haber un estridor también durante la expiración igual, ¿ok? Luego va a haber el tipo B, que va a ser varios anillos traqueales, que le va a dar la conformación de reloj de arena, ¿correcto? Y 3 va a ser ya una conformación, una estenosis ya completa, que le da la forma de la cola de rata, ¿no? Cola de ratón. Sumamente raro, nunca he visto, espero nunca verlo, ¿no? Pero en algún momento se le preguntará. Ya, sigue por favor. Ya, este de acá sí es relativamente frecuente, ¿ok? Su incidencia es más o menos 1 en cada 4.500 recién nacidos. Entonces es relativamente frecuente, ¿ok? Entonces, asumiendo que en el Perú nacen 500.000 bebés al año, entonces ya más o menos verán cuántos casos hay en el Perú. Y la región, averigüe cuándo nacen en la región. Ya. El tipo más frecuente es el tipo 3 o tipo C, ¿ok? Es el más frecuente, de 85 a 90%, ¿ok? Como les repito, no podemos hablar de fístulas sin hablar de atresia, ¿ok? Porque están íntimamente relacionados en su embriogénesis, ¿correcto? Bien. Entonces la tipo 3 o tipo C o ¿no? Tipo 3 va a ser una atresia esofágica que además tiene una fístula traqueoesofágica a nivel distal. ¿Ven? La parte distal o inferior. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve, correcto? Sí. ¿O no se ve? Y generalmente, la fístula
va a salir a nivel de la carina, ¿ok? Este dibujo está mal hecho, un poquito más abajo. Generalmente, más o menos algunos centímetros. Pero si yo tuviera que ver dónde sale el hueco, la fístula sale generalmente de la carina. Casos más raros de un bronquio, casos más raros de más arriba, pero generalmente está cercano a la carina. ¿Y por qué? Por la embriogénesis, pues justamente la yema da el inicio casi toda esa estructura de toda la carina, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? La división. Entonces, por eso es que más o menos siempre se relaciona a la carina, ¿ok? Bien. Tenemos el tipo 1 en orden de frecuencia, ¿ok? Es la atresia sin fístula, ¿ok? Ocurre más o menos entre un 5 a 10%, ¿ok? Ahí lo que van a encontrar es una ausencia de comunicación del esófago, pero no hay una fístula, ¿ok? Bien. Luego los demás, el tipo 2, tipo 3, perdón, tipo 2, tipo 4 y tipo 5, son muy poca incidencia, pero lo tenemos que saber clasificar. El tipo 2 va a tener una atresia esofágica con una fístula proximal o superior, ¿ok? Tipo 4 es una atresia esofágica con fístula proximal y fístula distal, o fístula superior e inferior. Y el tipo 5 es una atresia, perdón, no hay atresia, hay solamente fístula, ¿correcto? Fístula sin atresia, ¿ok? Del 1 al 4 generalmente se diagnostican en las primeras horas de vida, ¿ok? El tipo 5 demora un poquito más en diagnosticarse, ¿ok? ¿Qué característica va a tener la persona? Va a tener algo que se le conoce como cialorrea. ¿Qué es la cialorrea, doctor? La cialorrea es la salivación excesiva, ¿ok? Esto está así como el que en las películas lo ponen, el de la rabia, así, ¿no? Como perro rabioso, así va a estar, chiquito. ¿No? Ahí como él, dice, ¿no? Como él, ya. En cambio, el paciente que no tiene atresia, pero sí tiene fístula, no va a presentar cialorrea. Lo que va a presentar va a ser cianosis cuando lacta, o dificultad respiratoria cuando lacta, porque una parte de la leche no se ve al estómago, sino se ve al pulmón. ¿Se entiende? Se ve el dibujito, ¿verdad? Entonces, a los primeros 4 no le debes dar leche, porque si no se te va a ir al tracto respiratorio y te va a dar una neumonía o una neumonitis química, ¿ok? Te va a inflamar el pulmón. No le debes dar leche. Una vez diagnosticado, no le puedes dar leche, ¿ok? Los primeros 4, pero al quinto no lo vas a diagnosticar tan pronto. ¿Qué se le da? No, le colocas una vía y le colocas una nutrición parenteral, señor. Sí, es extensamente hidrolizado. Bueno, eso ya es cuando lleguen en especialidad, van a ver eso. Pero no está mal tu pregunta. No hay inquietud, ¿por qué le daremos pues, si no come? Sí, que digamos. Sí, que llega, ¿no? Claro. Si es que llega, Ya, muy bien. Entonces, tú lo has dicho. Y el tipo 5 se va a diagnosticar probablemente unas semanas después. Porque el paciente va a decir, va a llegar la mamá, va a decir, doctor, mire, ¿sabe qué, mijito? No sé, no lo veo bien. Siempre que lacta, se pone como que se asfixia y después ya lacta. Digo. Me parece muy raro. Entonces tiene que sospechar, ¿no? O es cardiópata, ¿no? O tiene un problema respiratorio, pues, ¿no? Porque se ponga cianótico cuando lacta, o es cardiópata congénito, o es algún tipo de fístula ventral, ¿no? Siguiente punto. Hasta ahí no hay pregunta, ¿verdad? ¿Todo está sumamente claro? Y así me dijeron la vez pasada, no me voy a olvidar la regla. Recapaciten, chicos. Ya, ahora vamos con las patologías pulmonares, ¿ok? Bien, entonces tenemos lo que se llama los bronquios, hemos hablado, bronquios, bronquiolos y bronquios respiratorios y alveolos, ¿correcto? Entonces, para que se formen en las etapas, hemos dicho, ¿no? Hay etapa pseudoglandular, ¿cómo se llama? ¿Qué más hay? Glandular, eso, ¿ok? Entonces va a haber lo que se conoce como la gemación. ¿Qué cosa es la gemación? División. Es una división, ¿no? Aquí es un bronquio, ¿ok? Entonces va a haber una gemación. Así es. ¿Correcto? Y de acá va a haber otra gemación. ¿Correcto? Cero. No es que salgan 4 o 5, no. Gemación. Porque por eso se llama gemación, ¿no? ¿Correcto? Y así cada vez más pequeñito, ¿no? En su clase teórica no ven nada. Entonces va a haber enfermedades de tubo grande y enfermedades de tubo chiquito, ¿correcto? Y acá va a pasar. Y va más chiquitos y van los alveolitos, ¿correcto? Ahí está el dibujito.
Entonces, va a haber enfermedades de tubo grande y de tubo chiquito. Recuerden que el tubo grande tiene cartílago, ¿correcto? ¿Y el tubo chico? No, pero. ¿Y el alveolo? Menos. Muy bien. Entonces, va a haber una falla en la gemación. De lo que debería gemarse, no se va a gemar. Y entonces, al no gemarse, se va a formar una estructura quística, ¿no? Una tumoración quística. ¿Ok? Y va a estar con cartílagos, pues. Entonces va a estar bien formadito, miren cómo está bien redondito, ¿no? ¿Se ve o no se ve? Correcto. Van a haber varios tipos. El más frecuente es el tipo intraparenquimatoso o intrapulmonar, más o menos un 70% de los casos. ¿Okay? Casos más raros, el periliar y el subcarinal, o más raros del paratraqueal, que bien arriba. ¿Okay? Estos probablemente fallaron en su gemación durante las primeras divisiones. ¿Okay? El contenido de esta tumoración quística puede ser aire, puede ser mucoide, puede ser líquido, ¿no? Puede ser cualquiera de ellos, ¿ok? Bien. Y generalmente tiene un tamaño considerable, ¿correcto? Y tiene una estructura cilíndrica, esférica grande, ¿correcto? A ver, dale a más info, por favor. Ahí está. Los quistes de primorios normales, ya lo leen, ya, sí, cierra por favor. Ya, cierra por favor ese X. Y se va a ver así, ¿no? Como ven ahí. Ya, tenemos el siguiente. No, pero ¿cómo se ve? Como se ve ahí está, pues lo ves ahí está. Sí lo ven, ¿no? Al costado del corazón, ¿no? El corazón está ahí al medio y hacia la derecha anatómica ven esa tumoración quística grandaza, ¿no? Y el contenido no es de la misma densidad que del corazón, te das cuenta que es un poco más blando, porque tiene contenido aire y líquido, ¿no? Ya. Siguiente, por favor. Luego tenemos la malformación adenomatoidea quística, ¿ok? La malformación adenomatoidea quística es una tumoración, es una malformación de vaso grande, no, es de vaso chico, ¿ok? De vaso chico. Bronquio. Al ser de vaso chico, los quistes que va a producir van a ser grandes o chicos. Chicos, pero y van a ser varios, pero ¿no? Se van a hacer así. Como un racimo de uva, ¿no? De diferentes tamaños, ¿no? Va a haber chiquitos, va a haber grandes. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Lo ven? Y esto, si tú lo observaras, ¿te parecería algo regular o irregular? Irregular. Irregular, ¿verdad? Y va a ser de tamaño relativamente pequeño, ¿no? Centímetros por ahí, ¿no? ¿Correcto? Y entonces, eso tiene una historia, ¿no? Entonces, cuando lo diagnosticaron por primera vez, esto pensaron que era un cáncer, una neoplasia, ¿ok? Como un adenoma, ¿no? Adenoma es un término de cáncer, ¿ok? Y entonces todo el mundo decía, pero el bebito no fuma, ¿no? Pero, qué raro, dice, ¿no? Capaz transmisión indirecta, ¿no? Capaz su familia fumaba, ¿no? Y entonces lo llevaron a sala de operaciones y le sacaron el pulmón, ¿no? Y entonces dijeron, ya hay que verlo en el microscopio. Entonces le dijeron, profesor, doctor, ¿qué pasó? Le dicen, no es cáncer. ¿Cómo que no es cáncer? Ya le corté el pulmón. No, no es cáncer, doctor. ¿Qué cosa es entonces? Mira, veo epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Maldición. Es un tejido respiratorio. Pero qué raro, porque nació con esto, entonces es una malformación. Y eran estructuras quísticas, ¿no? Y parecían un cáncer, ¿se dan cuenta? Y es por eso que lo bautizan, ¿no? Para estar tranquilo con la familia, pues se venía la demanda, ¿no? Dijeron, una malformación adenomatoidea quística. Y quedaron todos en paz, ¿no? Señora, no fue cáncer. Ay, uff, gracias, dice, ¿no? Vamos. Y ya todos cerraron, dijeron, mira, paso, excelente, todos aquí. No hay problema. Acá nadie ve nada. Nadie ve nada, todo tranquilo, ¿no? Y entonces dijeron, ahora hay que hacer más investigación de esto, ¿no? Y entonces lo clasificaron, describieron un montón de casos justamente de bebitos que tenían las radiografías por hallazgos incidentales, ¿ok? Venía por, no sé, pues fiebrecita, y dice, vamos a ver, capaz tiene neumonía, para encontrar alguna cosa que parecía cáncer. Pero dice, no, ya no, nuestro maestro nos ha dicho que si parece bebito, no fuma, hay que sospechar que puede ser una MAC, ¿verdad?
¿Sí o no? Entonces, ¿qué cosa pasa ahí? Es un trastorno del desarrollo que afecta a los bronquiolos, ¿ok? Y espacios terminales, ¿ok? Donde no se van a formar los alveolos que corresponden. Y entonces, ¿qué va a haber? Una proliferación de este epitelio respiratorio, ¿no? Seguido de formación de quistes. Van a ser varios quistes de tamaño irregular, ¿ok? Y el tejido pulmonar adopta un aspecto adenomatoso, parecido al cáncer o a la neoplasia, ¿correcto? Bien. El crecimiento es lento, ¿ya? Y puede haber diversos grados de dificultad respiratoria. Estos pacientes no necesariamente se van a operar, ¿ok? Es más, puede ser que usted tenga, yo tenga MAC y no nos hayamos dado cuenta, ¿sí? Por eso siempre el muchacho siempre tiene que hacer su chequeo anual. No sé si aquí en la universidad hacen chequeo anual. ¿Hacen? ¿No hacen? No sé. Bueno, háganlo por su cuenta, pero chicos. Ah, sangre nomás les piden. Ah, ya. No, háganse por su cuenta, pero a veces ahí es bueno ver, ¿no? Porque de pronto puede ser que tenga neumonía crónica, tuberculosis, cardiopatía, nunca saben, ¿no? Háganse también VIH. Siempre bueno. Ya está, muy bien. Por si acaso, pues, ¿no? Así, VIH. ya la vemos. Corazón no sabemos. Clamidia. Ya, muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, como es de tubo chiquito, ¿va a haber cartílago? No. Generalmente no. Va a haber músculo liso, ¿verdad? Entonces, vemos acá, ¿ven? Los tipos 2, 3, 4, según Stoker, no van a tener cartílago, ¿ok? Se ve, ¿verdad? Y se entiende, pero no, porque si es de bronquiolo no tendría por qué tener cartílago, ¿correcto? ¿Y va a tener músculo estriado? Generalmente no, pues, ¿no? Si es bronquiolos terminales, ¿no? Es músculo liso, ¿se dan cuenta? Y el epitelio, ¿cuál va a ser? Pseudoestratificado, bla, 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 ¿no? Cilíndrico, ciliado, ¿no? Se dan cuenta, ¿verdad? Ya. Generalmente es el tipo más frecuente, que va a ser como una conformación de 10 centímetros, pero si se dan cuenta sus tamaños son variables, son pequeños generalmente, ¿ok? Pero son varios subtipos. Obviamente no te voy a preguntar los subtipos, pues lógicamente, pero sí quiero que me sepas describir que es una malformación de los bronquiolos, ¿ok? O sea, ¿el tubo grande o el tubo chiquito? Tubo chiquito, correcto. Siguiente, por favor. Entonces, mira, tú lo ves esa placa, y dices, uy, no, así está con cáncer. ¿No? ¿Sí o no? ¿Parece, sí o no? Es todo por irregular, ¿no? Especulado, ¿no? Parece cáncer. Igual acá, ¿no? También, ¿no? Sí, Pero si no hay algo, o sea, si no son alveolos respiratorios, eso sí, también tendría que ir en la capacidad respiratoria de... El grado de dificultad respiratoria variable. Dependiendo de qué tan grande sea o qué tan pequeño sea. Entonces no sería mucho más beneficioso que se retirara sí o sí al interno de inmediato. Es que no lo diagnosticas, pues. Si no lo diagnosticas, ¿cómo lo sacas? Claro, a menos que incidentalmente lo diagnostiques. Ahí sí, ¿no? A veces puedes observarlo y ver cómo evoluciona. Porque puede ser que le estés tomando una placa por muchas causas, ¿no? Por ejemplo, el prematuro, de 4 semanas, oh no, el virus es merilado. Y ves virus merilado, no, empieza esta vaina, ah, su vaina, ¿qué es eso? No, entonces muy probablemente sea una mano, correcto. Y acá vemos todo irregular, especulado feo, ¿no? Tú dices, uy, no, cáncer, ¿no? Pobrecito, ¿no? Pero dices, no, pero esto no fuma, dices, ¿no? Ya no te pasa lo que le pasó al antecesor, ¿sí? ¿No? Muy bien, sigue por favor. Luego tenemos el secuestro, ¿no? El año pasado, anteaño pasado, una señora, ¿no? Que se autosecuestró, ¿no? Ah, sí. ¿Se acuerdan, no? Ya. Triste, ¿no? No hagan esas cosas. Mi tía. ¿Tu tía? No, no vi. ¿Por qué no nos vamos a sincerar estas cosas? Ni en Netflix vas a decir esta cosa. ¿Perdón? Ah, ya. A ver, entonces, ¿qué cosa es el secuestro? A ver, ¿quién puede definir qué es el secuestro? Alce la mano, por favor. Ya, usted, doctora, ¿qué es el secuestro? Es una masa de... Escuche, escuche. Es una masa de pulmón que no tiene... no llega a los bronquios como tal y tiene una irrigación. Ya, entonces tiene 3 puntos clave, ¿verdad? Es una masa de tejido pulmonar, o tejido respiratorio, como quieran llamarle. Uno, es una masa de tejido pulmonar, pero que es una masa anómala. ¿Por qué es anómala? Porque no tiene conexión con el tracto bronquial, traqueobronquial. No hay hematosis en ese tejido. Por tanto, ¿ese tejido se podrá expandir? No, pero entonces siempre se va a ver colapsadito. ¿Correcto? 1, 2, 3. Tiene una vascularidad que no depende de la arteria pulmonar. ¿De quién va a depender? De una rama aberrante de la arteria aorta. ¿Correcto? Bien. Y tenemos 2 tipos. ¿Ok?
¿ok? Vamos a tener el extralobar y el intralobar. ¿Cuál es el más frecuente? ¿El extra o el intra? No, el intralobar. Es el bronquial. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia entre el intralobar y el extralobar? Ahí está, ¿no? Lo que dice su compañero es correcto, ¿no? Este de acá va a tener una pleura independiente, ¿se ve? No. ¿Se ve, no? Y este va a tener una pleura, va a estar fusionado, ¿no? Entonces, como bien dijo la doctora hace un rato, cuando hacemos la cirugía, tenemos que ser bien precisos, ¿correcto? Porque si sacamos mucho tejido sano, que ahora, hoy día, un recién nacido será pues este tamañito, cuando pasen 8 o 10 años, va a ser un tejido pulmonar significante, ¿correcto? Que estamos privando por nuestra falta de acuciosidad, ¿sí o no? Tenemos que ser más precisos, ¿correcto? Por eso nosotros buscamos que en medicina ustedes sean precisos, entre comillas, perfectos, ¿no? Porque la vida no te va a decir, no, sí, ¿sabe qué? Saqué 11, ¿no? De 10, de 20, morirán pues 9, dice. No, pues no puedes permitir, porque ponte que ese 9 sea justo tu familiar. Tú no quisieras, ¿sí o no? El médico tiene que ser 100 de 100, ¿sí o no? El 1 que falla es una tortura mental, ¿no? ¿Sí o no? Entonces tienen que ser capaces de ser el 100 de 100, ¿no? Tú tienes que decir, no, nadie me falla acá, todos salvan esta guardia, todos se salvan, nadie se muere. Que murió alguno, lógicamente, pero no, porque tú puedes intentarlo, pero no siempre, ¿no? Pero no por ti, pues, ¿no? Tú tienes que ir con la mentalidad de salvar a todos. No vas a decir, no, saqué 11, chicos, 9 se morirán, pues. No, porque tú eres tu familia, ¿no? Nadie quiere eso, ¿sí o no? Como dice, ¿no? La doctora dice, si yo llego, no, dame morfina y mátame, dice, no, antes que me traten ustedes. Por eso usted tiene que ser bueno, muy bueno. Usted nunca sabe, ¿no? El papá de alguien de ustedes puede llegar a las manos de su compañero, ¿sí o no? Y tiene que tener un fin de confianza como para permitirlo, ¿no? Dice, no, yo no conocí la universidad, mejor vamos a otro lado. Ya, muy bien. Y acá vemos en la tomografía, miren la tomografía. Vemos este tejido, vean este tejido, está un tejido colapsado, ¿correcto? Que parecía ahí, mira, dice, ¿no? ¿Qué es esto? Una neumonía, un cáncer, pero pasa el tiempo, no crece. Qué raro, dice, ¿no? Pasa el tiempo y dice, no, pero qué raro, dice, ¿no? Está muy raro. Y vean, hacer una tomografía y mira, tiene una rama de la aorta que lo está irrigando. Y no tiene una conexión con el árbol traqueobronquial. Ah, ya, un secuestro. Entonces lo tienes que sacar, ¿no? Y tenemos el vaya. Siguiente, por favor. Ya está. Y culminamos con el enfisema lobar, ¿ok? El enfisema lobar también hay en el adulto, ¿ok? Pero acá estamos hablando del enfisema lobar congénito, ¿ok? El enfisema lobar de adulto va a ocurrir producto de tu mal hábito de fumar, ¿no? Déjalo, por favor, cigarro. Deja el cigarro, ¿no? Entonces fumas tanto que vas a destruir la arquitectura de tu alveolo, de todo tu árbol bronquiolar, qué sé yo. Y al destruirse la estructura, hemos hablado que justamente si no hay estructura, ¿qué va a pasar en la inspiración? Se va, no, en la inspiración. ¿Qué va a pasar en la inspiración? Se va a dilatar, pues, ¿no? Entonces, si no hay buena estructura del árbol traqueobronquial, porque justamente has fumado tanto que has destruido todos tus tejidos, va a volverse como un globo, se va a dilatar, ¿correcto? Eso pasa en el adulto. Ahí cuando usted lleva en clínica de medicina interna van a ver los tipos, ¿no?, de enfisemas, ¿no? Entonces, hay una dilatación de estos alveolos, ¿correcto? En cambio, en el congénito, en el del bebé, ¿no? Porque el bebito no fuma, hemos dicho, ¿no? El bebito no fuma, ¿ok? A menos que usted conozca, ¿no? Como el monito, el de... ¿Qué pasó ayer? ¿O viste lo que... Ya. Bueno, este es un bebito que aparentemente no fuma, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar en él? Va a haber una malformación del cartílago, ¿ok? Va a haber una alteración del cartílago, ¿ok? Entonces, durante la inspiración va a ingresar bastante aire, se va a dilatar, ¿correcto? Y durante la expiración, lo que debería salir, no sale. ¿Por qué? Porque el cartílago al estar mal, ¿qué va a pasar durante la expiración? Va a colapsar. Y al colapsar, va a ser un efecto de válvula. ¿Qué hemos hablado? Que al cerrar, no va a dejar pasar ese aire. ¿Correcto? Va a ingresar y no va a poder volver a salir.
Y cada inspiración aumenta, 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 aumenta. ¿Correcto? Y miren cómo se forma en esa tomografía. En la parte plobita, en la parte posterior, en la parte plobita ese es tejido pulmonar normal. Y acá es tejido enfitematoso. ¿Hay destrucción acá? No, pues hemos hablado que no. Hay malformación de los cartílagos que están generando un efecto de válvula. Dale al más info, por favor. Entonces es una hiperinsuflación masiva, ¿correcto? Ya lee, Piero, porque estoy mal de la garganta. No hay destrucción verdadera del alveolo sino sobredisposición. Una disminución del cartílago bronquial produce un mecanismo de válvula debido al colapso bronquial en extensión. Se produce fundamentalmente en los lóbulos superiores y el lóbulo superior Sí, que eso es izquierdo, tejido articular funcional. más frecuentemente No, con asmático no 42%, sé, patrón restrictivo. seguido por el lóbulo medio en el 35% y el lóbulo superior derecho en 21%. ¿Escucharon, no? Pero tienen que darle énfasis. Estamos hablando que justamente no debemos leer monótonamente porque no vamos a prestar atención. ¿Hemos hablado hace un rato eso o no? Entonces búscale una entonación ahí para que te entiendan tus compañeros. Porque nuestro fin es que ustedes entiendan. Ya vamos, de nuevo. Vamos, Pedro, vamos. Mucha broma. No hay destrucción verdadera del alveolo, sino una sobredistensión, una disminución del cartílago bronquial, que produce un mecanismo de válvula debido al colapso bronquial en expiración. Además, se produce fundamentalmente en los lóbulos superiores y el lóbulo superior izquierdo es el más afectado frecuentemente, en un 42% de los casos, seguido por el lóbulo medio en el 35% de los casos y en el lóbulo superior derecho en un 21% de los casos. ¿Me entendieron, verdad? Sí. No, lo leo, bueno, poco a poco vas a aprender a qué cosa darle énfasis y a qué no. Siempre he dado énfasis al 42%. Lo que tiene que hacer énfasis es justamente que no hay destrucción. Y lo que cosa sí hay es una sobredistensión producto de colapso bronquial. Hemos hablado que va a ser un efecto de válvula, ¿correcto? ¿Se entiende, verdad? ¿Sí, verdad? ¿Se entendió, verdad? ¿Hay alguna pregunta? Ya, si hay alguna pregunta, anterior. Y ahora vamos al cajón. Ya.